16 de abril de 2015, damos comienzo a la sesión ordinaria número 2 del Honorable Consejo Deliberante de Luján. Por secretaría se tomará la asistencia de los señores concejales. Concejal Artero. Presente. Concejal Boguetti. Presente. Concejal Boto, ausente con aviso. Concejal Casset. Presente. Concejal Colombo. Presente. Concejal Fatorini. Concejal González. Concejal Guibó. Concejal Laporte. Concejal Lidio Oranza. Concejal Muso. Concejal Pascualín. Concejal Pérez. Concejal Romero. Concejal Ruiz Pando. Concejal Sarobe. Concejal Escarzo. Concejal Ciroro. Presente. Concejal Tafi. Con la asistencia de 15 concejales ocupando sus bancas, por tanto, con quórum legal y reglamentario, damos comienzo a la sesión. Por secretaría se da lectura al orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria número 2. Punto 1, actas. Punto 2, correspondencia. Punto 3, comunicaciones del Departamento Ejecutivo. Punto 4, comunicaciones oficiales. Punto 5, peticiones de particulares. Punto 6, proyectos de ordenanza. Punto 7, proyectos de resolución. Punto 8, proyectos de comunicación. Punto 9, dictámenes de comisión. Punto 10, dictámenes de comisión ingresados en cumplimiento del artículo 101 del reglamento interno. A continuación voy a poner en consideración de los señores concejales para tratamiento en la sesión la documentación ingresada el día de ayer en labor deliberativa y que tienen el detalle ustedes en el respectivo temario. Pongo en consideración la documentación ingresada por labor. Aprobado. Concejal Casset. Voy a proponer al cuerpo la incorporación de un expediente que es el 4069-2140 del 2015, que tiene despacho de las comisiones de urbanismo y de legislación con firmas reglamentarias, que tiene que ver con la incorporación de unos terrenos de un loteo en Opendor para ser destinados a espacio verde y a reservas comunitarias. Si me lo permite, por favor. Voy a poner entonces en consideración de los señores concejales para su tratamiento en esta sesión presentado sobre tablas el despacho de la Comisión de Urbanismo y Legislación en conjunto del expediente 4069-2140 del 2015, referenciado con el concejal que me precede en el uso de la palabra. Pongo en consideración el ingreso para tratamiento sobre tablas. Aprobado entonces. Concejal Tafi. Gracias, señor presidente. Quiero darle ingreso a una nota que fue ayer mencionada, labor deliberativa, que este bloque presenta para hacer el tratamiento en esta sesión del cambio de horario de las sesiones. Voy a poner en consideración entonces la presentación para tratamiento de la solicitud del cambio del horario de sesiones en la nota que está presentando el Frente para la Victoria del Partido Justicialista, que no llegaron ayer a ser incorporada en el temario de labor y que están en conocimiento los señores concejales, que dieron lugar a la formación del CO/H número 3 del 2015. Como número de expediente. Pongo en consideración entonces esto, aprobado por unanimidad. Perdón, siendo la hora 10:15 se hace presente la concejal Pascualín.
Pasamos entonces a el tratamiento del temario previsto en la sesión. En virtud de la extensión del mismo y conforme lo convenido oportunamente en reunión de labor, vamos a tratar de tomar los puntos en bloque y los señores concejales van a determinar el punto en el cual nos detengamos que amerite algún tipo de formulación o debate. Concejal Pérez. Para que sea más ágil, nosotros ayer en labor definimos cuáles eran los temas en los que había que detenerse. Salvo que de ayer a hoy haya algún otro tema. Si no, creo que usted lo tiene directamente de tal punto a tal punto y nos detenemos en... Ayer convenimos eso y había dos, si no recuerdo, 2 o 3 puntos en los cuales los tengo civilizados como para detenerme y ahí les daré la intervención de los señores consejeros. Concejal Pérez. Y con una aclaración para que quede en acta. También ayer acordamos en la reunión de labor que todas aquellas modificaciones de forma que hubiera que darle a la redacción de algunos expedientes o proyectos, que luego por secretaría los concejales que adviertan la deficiencia la acerquen. En tanto sea de forma, obviamente, ¿no? Que no cambie. Claramente de forma y no de contenido. Redacción, puntuación, algunas cuestiones de naturaleza formal, que acompañen en tal caso esas modificaciones por el secretario. Hechas estas aclaraciones, vamos a tratar el punto 1, actas correspondientes del punto 1.1 a 1.9. Sesiones ordinarias, de asamblea extraordinaria y de asamblea de mayores contribuyentes. Pongo en consideración de los señores concejales para su aprobación. Aprobado. Punto 2, correspondencia y los destinos dados a dicha correspondencia, puntos 2.1 a 2.29. En consideración, aprobado entonces. Punto 3, comunicaciones del Departamento Ejecutivo y los distintos giros dados a dichas comunicaciones. Puntos 3.1 a 3.92, los que estoy poniendo en consideración de los señores concejales. Aprobado. Ítem 4, comunicaciones oficiales. 4.1, expediente A 7693 del 2014, agrupación Virgen Gaucha Luján, solicitar renovación de comodato. Es una ordenanza dada a referéndum que debemos convalidar. Y pongo en consideración de los señores concejales la convalidación de esa ordenanza. Aprobado. Lo propio para el correspondiente punto 4.2, expediente L815 del 2015, la AA productora, autorización para realizar un corto publicitario en 2 esquinas de la Plaza Belgrano. Voy a poner en consideración para su convalidación un decreto denegatorio y una comunicación al Departamento Ejecutivo, resultado de este expediente. En consideración, aprobado. Respecto del punto 4.3, en reunión de labor deliberativa, se decidió el pase al archivo de la nota que generaba tal expediente. Los ítems 4.4 a 4.10 son todas ordenanzas dadas a referéndum de los señores presidentes por presidencia que debemos
convalidarlas y las estoy poniendo en conjunto en consideración de los señores concejales para su convalidación. Aprobado entonces. Siendo la hora 10:20, se hace presente la concejal Escarzo. Sí, concejal Guibó. Sí, voy a pedir el adelantamiento del proyecto 855 de una comunicación. Que también es una resolución. 855, expediente C/C51 del 2015. Que tiene que ver con el procrear. Voy a poner entonces en consideración de los señores concejales el adelantamiento del punto 8.55, expediente C/C51 del 2015, bloque concejal del Frente Renovador solicita concretar la compra del macizo para la generación de suelo urbano a fin de ser destinado a la construcción de viviendas del Procrear, que incluye además en este despacho un proyecto de resolución. Pongo en consideración el adelantamiento. Aprobado entonces. Pasamos a considerar entonces el ítem. No, perdón. Y me gustaría entrar en el cuerpo en comisión, que los vecinos tienen algo que decirnos. Voy entonces también a poner en consideración la posibilidad de entrada del cuerpo en comisión para expresión de los vecinos. Aprobado. Entonces, siendo la hora 10:20, entra el cuerpo en comisión. Bueno, yo vengo representando. Perdón, la persona que va a hacer uso de la palabra, por favor, al efecto de la registración en el acta, que nos dé sus datos y qué pertenece. Sí, mi nombre es Clara Aguirre, pertenezco al grupo de autoconvocados beneficiarios del Procrear, Luján. En este momento son más de 600 familias sorteadas con la línea de compra de terreno y construcción. Y venimos a pedir la palabra porque desde hace más de 1 año y medio que venimos tratando de sacar esto adelante, de que el problema que sufre todo Luján, que es el problema de las viviendas, el acceso a la tierra, también lo venimos a padecer nosotros, que fuimos sorteados, calificados para poder pagar un préstamo a 30 o a 20 años, para poder comprar nuestro lote y luego construir, y por la especulación inmobiliaria el aumento de los lotes subió 50, 100%, una barbaridad, y el préstamo que nos dan jamás vamos a llegar a pagar un lote de esta forma. En esta instancia, al Procrear se le presentaron macizos, 4 macizos, de los cuales fue aprobado uno que fue viable para el Procrear, para la compra del macizo, luego la subdivisión, y lo iban a poner a la venta a estas familias beneficiarias del Procrear. Hasta ahora no pasó nada, hasta ahora está en negociación. Nosotros tenemos datos extraoficiales de cuál es el macizo, que abarcaría casi 500 familias, al precio que nos lo venderían, sería el precio que nos va a dar el banco hipotecario, el monto que nos va a dar el banco hipotecario. Venimos reuniéndonos en asambleas con las familias, venimos tratando de organizar, de gestionar, venimos haciendo propuestas al Ejecutivo. Entregamos una carta a todos los bloques, más o menos para fin de año, en la cual pedíamos una reunión con los concejales para pedir intervención política, la voluntad política del municipio, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Hemos venido a golpear puertas, los concejales, algunos nos han atendido, otros no. No han querido firmar una resolución que se ha propuesto, en la cual se pedía desde los bloques, desde los bloques al Procrear, que se empiece a activar este plan de viviendas del Procrear acá en Luján. Tenemos noción que en otros distritos se está saliendo, en Moreno, en la Estación de la Cruz, acá en Luján no pasa nada. No tenemos planes de vivienda desde hace años, y esto es una oportunidad única para nosotros, que somos familias trabajadoras, que alquilamos,
Otras familias se han ido a vivir con sus padres para poder llegar a juntar el dinero para empezar a pagar este préstamo. Hemos transformado nuestra vida desde hace casi 2 años y esto no llega a ninguna solución, sabiendo que las tierras existen, que también hay tierras estatales y también hay tierras en este momento aptas para la compra que las presenta un vendedor privado y no tenemos el apoyo desde el municipio. Lo que venimos a pedir es el apoyo del municipio, la voluntad política y que empiece de alguna forma a accionarse esto, que desde hace ya casi 2 años tenemos más o menos el dato de que 3 o 4 familias de nuestro grupo han podido empezar a construir y en nuestro grupo somos más de 100 y son 900 familias sorteadas. Entonces hay un problema habitacional en Luján desde hace años y en este momento tenemos la oportunidad de solucionarlo y no es de forma gratuita porque nosotros lo vamos a pagar con el esfuerzo diario de nuestro trabajo y no tenemos la respuesta ni del municipio ni ahora del Procrear, que nos dicen hay que seguir esperando. No sé, una compañera mía quiere... Muchísimas gracias, Clara. Sin ningún concejal en esta instancia de comisión va a hacer la palabra. Sí, concejal Miguel Loranza. Gracias, señor presidente. Yo fui uno de los concejales que recibió a las chicas y lo expreso acá como se lo expresé a ellas de persona. El problema del Procrear, la base del problema, nosotros se los pusimos a vos en su momento. Vos generás la demanda y no tenés resuelta la oferta. Obviamente que va a haber especulación inmobiliaria, pues son los 5 vivos de siempre que manejan el tema tierra en Luján y en el país. El abordaje de este problema tiene que ser desde otro lugar. Lo primero que hay que resolver es la generación de suelo urbano. Yo no quiero dejar pasar, y entiendo la situación que están pasando todas las familias, algo que pasó en Luján y que pareciera que dimos vuelta a la página y acá hubo la posibilidad de hacer 500 viviendas por el plan Procrear, por el programa Procrear, y por especulación política, ni más ni menos, se fogoneó a 20 familias que viven sobre calle Las Heras para que no se avance en la construcción de 500 viviendas en ese predio que es estatal, que pertenece a la DIF. Digamos, no quiero dejar pasar esto porque entiendo el dolor, la impotencia, golpean puertas y nadie le soluciona. Me consta que hay 5 proyectos presentados de macizo, se está avanzando en algunos más para presentar la Procrear, pero acá el problema nodal fue esto, se genera la demanda y no se tiene resuelta la oferta. Es todo lo contrario, lo primero que hay que hacer es resolver y generar suelo urbano para después, porque si no es un juego de oferta y demanda. Obviamente el tipo que está sentado sobre el terreno le pone el valor que quiera al terreno. Esto, si no hay intervención estatal en ese sentido, no se resuelve. Yo con las chicas estuve reunido con un compañero que estamos batallando esto hace varios años, de resolver y generar suelo urbano. Lo que sí quiero dejar expuesto acá y sentado en acta es cómo se especuló políticamente con algunas familias, se las usó y se dio por tierra el predio de calle Las Heras. Yo en este recinto he escuchado las barbaridades más grandes del mundo, que iban a venir de Moreno, que venía a la villa no sé cuánto. Total, cualquiera puede agarrar un micrófono y decir cualquier cosa. Quiero dejar sentado esto porque todavía estoy esperando explicaciones, que alguien me diga cómo fue que no se avanzó con el predio de calle Las Heras, independientemente de los 5 macizos que dicen las compañeras. Nada más. Gracias, concejal. Si en esta instancia de comisión ningún concejal va a hacer uso de la palabra, siendo las 10:30, levantamos el estado del cuerpo en comisión y pasamos. ¿Me está pidiendo la palabra? Concejal Ivo. Nosotros hicimos 2 proyectos. Uno lo tuvimos que dejar de lado porque, bueno, veíamos que era un poco fuerte para lo que es el kirchnerismo, el Estado nacional, y
Y tenían razón los compañeros, porque la verdad, acá hay que dejar las mezquindades políticas de lado, por eso hicimos un nuevo proyecto para que se pueda votar y que todos los partidos acompañen. Hemos hecho 2 proyectos, el primero lo dejamos de lado porque me parece que era medio fuerte, más allá que nosotros pensamos de esa manera, pero decidimos cambiarlo para que todos puedan acompañar y queremos que sea votado con vistos y considerando. Bueno, concejal, perfecto. Esto lo estamos manejando entonces ya fuera del estado de cuerpo en comisión. Estamos en este momento sesionando, esta fue su apreciación respecto del proyecto de comunicación y de resolución que corresponden al expediente que estamos tratando, los que voy a poner en consideración. En principio, el proyecto de comunicación para su aprobación. ¿Me está pidiendo la palabra, concejal? Concejal Cirón. Gracias, señor presidente. Bueno, comparto las palabras del concejal Milloranza y por supuesto entendemos la necesidad, la problemática y lo expresado acá por los vecinos. Con respecto a la resolución que hace referencia al concejal Guibó, lo que nosotros en aquel momento habíamos solicitado agregar era que en esa resolución no estaba, era profundizar en las gestiones que tenía que hacer el intendente, que a nuestro criterio es un actor fundamental en esta tarea, en esta lucha y en estas gestiones, independientemente del color político de los gobiernos de turno. En otras oportunidades también, con el mismo color político y en sintonía con el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, hay una necesidad de gestión permanente. Obviamente, al no formar parte del mismo color político, ese esfuerzo hay que doblegarlo. Este intendente no ha tenido las puertas cerradas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Lo que vemos es que tiene que profundizar esas gestiones, tiene que hacerse carne en estas gestiones. Nosotros lo que vamos a proponer desde nuestro bloque es, y que lo haga el cuerpo, es el acompañar en una reunión o hacer una gestión presencial con los funcionarios, con los compañeros de ANSES y reforzar todas estas gestiones que nosotros hasta el momento desconocemos en qué nivel fueron las gestiones que viene haciendo el departamento ejecutivo, si fueron rechazadas, si están rechazadas en todos los términos, si se puede nuevamente volver a insistir, es decir, es acompañar que el cuerpo, que el Consejo Deliberante, esto nos ha pasado, ustedes recuerdan, esto nos ha pasado en otra situación con la construcción y con la obra de la avenida Carlos Pellegrini, donde hubo un conflicto, donde este cuerpo se puso a disposición, acciones que no llevaba adelante el departamento ejecutivo y por suerte después se pudo llegar a buen puerto. Digamos, lo que nosotros podemos hacer como legisladores, como vecinos de Luján, y acompañando la necesidad concreta por esta demanda y por esta especulación económica que hoy padecen nuestros vecinos que no pueden acceder a la tierra. Esto es una realidad, esto es lo que nos está pasando a nuestros hijos. Si nosotros no logramos resolver esta instancia, si desde el Estado municipal no entendemos que tiene que haber una política concreta de vivienda y de acceso a la tierra, en donde el Estado municipal regule el valor de la tierra, es imposible que nuestros vecinos puedan acceder para llevar adelante cualquier programa. Y por supuesto que los programas son perfectibles. Hoy tenemos la suerte que nuestro gobierno, que forma parte del gobierno de la compañera Cristina, el Frente para la Victoria, que está gobernado, tiene un programa que se llama Procrear, que ha dado la posibilidad a argentinos de acceder a una vivienda. Pero hoy en Luján, como en otros distritos, surge este inconveniente gravísimo. ¿Y qué pasó en otros distritos? Hubo un intendente, una gestión de gobierno, o el arco político de ese distrito se puso de acuerdo
para resolver esa problemática. Bueno, acá en Luján no lo estamos haciendo. Entonces lo que podemos hacer hoy como legisladores es acompañar a nuestros vecinos, y acompañar al intendente también, si el intendente necesita nuestro acompañamiento, obviamente que lo va a tener. Si nosotros tenemos que exigirle al gobierno nacional que ajuste la brecha y tener una instancia de discusión, también con nuestros compañeros lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Por eso que la propuesta, nuevamente, señor presidente, de nuestro bloque es ponernos a disposición de las gestiones que tengamos que hacer, si es necesario, presenciales, acompañar a los vecinos, pero articulemos, accionemos de manera inmediata, señor presidente. Gracias. Gracias, concejal. Entonces voy a poner en principio en consideración para su aprobación, con vista y considerando estar lo solicitado en general y el proyecto de comunicación por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Entiendo que en particular cada uno de esos artículos también lo están. Y ahora voy a hacer lo propio con el proyecto de resolución dirigido a ANSES. Pongo en consideración para su aprobación en general el proyecto de resolución. Aprobado entonces, y en particular entiendo lo mismo cada uno de esos dos artículos, por lo cual quedan aprobadas la comunicación y la resolución correspondiente al CC 51 del 2015, con visto y considerando. Retomamos ahora punto 5 del temario, peticiones de particulares y los correspondientes giros dados esas peticiones, los que solicito al cuerpo sean convalidados. Perdón. Ítem 5.1 a 5.11 en consideración de los señores concejales, aprobados. Pasamos al punto 6, proyectos de ordenanza. 6.1, OR1 2015, bloque de concejales de Frente para la Victoria solicita la colocación de reductores de velocidad en la avenida Flandes al 900 de la localidad de Jauregui. En reunión de labor deliberativa se ha decidido el giro de este expediente a la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito, giro que pongo en consideración de los señores concejales. Aprobado. 6.2, OR2 del 2015, bloque del Frente Renovador Peronista, referente a regulación de diversos aspectos relacionados con el consumo de tabaco en todo el ámbito de la Municipalidad de Luján. En labor deliberativa se decidió el giro de este expediente a la Comisión de Salud, giro que estoy solicitando la convalidación del cuerpo. Aprobado. 6.3, OC3 del 2015, bloque de concejales de Frente para Victoria, solicita la creación de un Centro Municipal Integral de Salud Animal y Zoonosis. Ha sido girado a la Comisión de Salud en reunión de labor deliberativa, giro que estoy solicitando sea convalidado. Aprobado. 6.4, OC4 del 2015, bloque del Frente Renovador Peronista solicita la creación del programa de promoción de infraestructura deportiva denominado Clubes de mi Barrio. En labor deliberativa se decidió el giro a las comisiones de Educación y Economía en conjunto. Giro que pongo a consideración de los señores concejales. Aprobado. 6.5. Expediente O/P/5 del 2015, bloque del Frente Renovador Peronista, referente a la creación de un programa de prevención para las personas que padecen ludopatía en la ciudad de Luján. Girado en la Comisión de Labor Deliberativa, se propuso su giro a la Comisión de Salud. Pongo en consideración el giro propuesto a esta comisión. Aprobado. 6.6. Expediente O/C/6 del 2015, luego del concejal Unión Celeste y Blanco, referente a la creación
del Consejo de la Sociedad con el fin de promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población de Luján. En labor deliberativa se decidió el giro a las comisiones de legislación, derechos humanos, familia y organizaciones no gubernamentales en conjunto. Giro que pongo en consideración de los señores concejales. Aprobado. 6.7. O/P/7 del 2015, bloque de concejales Unión Celeste y Blanco, solicita la creación del Programa Municipal de Identidad Biológica. Le pidió la palabra concejal. Concejal González. Señor presidente, solicito sea aprobado con otro despacho, por favor. Entonces vamos a poner en consideración el giro a la Comisión de Salud, Derechos Humanos y Legislación en conjunto, tal se lo había establecido ayer en labor deliberativa, con el agregado del pronto despacho solicitado por el concejal autor del proyecto. Pongo en consideración dicho giro y en esas condiciones, aprobado. Expediente O/L/8 del 2015, bloque de concejales de Unión Celeste y Blanco solicita la creación del laboratorio de digitalización documental a fin de preservar la documentación fotográfica, etcétera, en estado original que se guarda en el archivo municipal. En labor deliberativa se decidió el giro de este expediente a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, giro que solicita ser convalidado por los señores concejales. Aprobado, entonces. Pasamos al punto 7, proyectos de resolución. Ítem 7.1, expediente R/F/1 del 2015, bloque de concejales del Frente del Renovador, referente al fallecimiento del fiscal de la Nación, doctor Natalio Alberto Ligma. Proyecto de resolución. Concejal Miglioranza. Sí, señor presidente. Bueno, ya igual algo aclaramos en la reunión de labor, pero lo vuelvo a manifestar lo que manifesté en la reunión de labor. El único que se murió y siguió siendo hijo de puta es el gordo Porcel. Después todos los que se mueren son buenas personas. Quiero aclarar desde dónde estoy hablando. Pareciera que la oposición encontró a su héroe y en su momento se operó todo esto que ya conocemos, que ya desgastó terriblemente la imagen de la política, más que nada. Pero bueno, quiero básicamente aclarar varios puntos sobre este tema. Primero, al fiscal Nisman, a través de la reforma de la Constitución, obviamente lo nombró la Procuración General. El procurador Esteban Rigui se excusó de nombrar a los fiscales en su momento. ¿Por qué? Porque es socio de Anzordi en el estudio. Entonces se excusó de nombrarlo y lo nombró un subalterno. ¿Quién es Anzordi? No hace falta que les cuente quién es Anzordi. El que va a ser juzgado por encubrimiento, por el real encubrimiento de la causa AMIA, ahora en agosto, si es que de una vez por todas la justicia avanza por este tema que lleva 20 años, 1994. Estas son conjeturas propias. En el 92, cuando Bush, padre, manda a invadir Irak en el operativo llamado Tormenta del Desierto, el maestro de los maestros, que vamos a estar 100 años descubriendo todas las cagadas que se mandó en Argentina, el Turco Menem, mandó 2 buques a pasear al Golfo. Las consecuencias de
astucia del ex intendente Menem, las vivimos en carne propia acá en Argentina. Hay mucha información y documentos de investigación que comprueban eso. El presidente de Siria había financiado la campaña del Turco Menem. Era otro eje, porque la política internacional de Estados Unidos tiene una sola palabra: petróleo. Las condiciones geopolíticas en su momento estaban Irán parado en un lugar, Siria y otros estados de Oriente Medio parados en otro lugar. Hoy Estados Unidos firma un tratado nuclear con Irán. Las condiciones van cambiando. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera, porque lo vimos en el velorio de este hombre Nisman, se lo aplaudió como si fuese un héroe al embajador de Estados Unidos. Quiero recordar quién era Nisman, porque no. El otro día discutía con una persona y me dice: vos no podés decir las cosas privadas. Las cosas privadas. Manejó durante 9 años 30 millones de pesos de fondos públicos. Se iba de gato a Cancún con modelos y demás, con fondos públicos, sin decir que se iba a tomarse vacaciones. El señor decía que estaba trabajando mientras iba de paseo con fondos públicos. 9 años durante la causa no avanzó un metro. Hay 88 fallecidos, asesinados en la causa AMIA y todos sus familiares que nadie le da explicaciones. Todas las agrupaciones familiares estaban en contra de cómo manejaba este tipo la causa AMIA. El tipo iba a la embajada de Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos le decía: señor, no, esto es muy liviano, tiene que decir esto, en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Cuando se firma el memorándum de entendimiento, que para aclarar, Irán, Argentina, Brasil, varios países en el mundo tienen legislación, por eso somos países soberanos. Pues vaya a saber que algunos van a querer arreglar la bandera de Estados Unidos acá. Por eso somos países soberanos. Tenemos legislación que le compete al conjunto de los habitantes del país. No se puede juzgar en ausencia. Entonces, una de las herramientas que se discutió y se debatió en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que hasta donde yo sé son los organismos donde se discuten las leyes, a no ser que para Manieto y la corporación mediática haya otro ambiente donde discutir las leyes, aprobó el memorándum de entendimiento. A partir de ahí, en su momento Nisman estaba de acuerdo con el memorándum, recibió un llamado, obviamente del lobby israelí, y dio marcha atrás en su postura. Al margen, porque no lo voy a juzgar como persona Nisman, lo que yo lo juzgo como funcionario público. Se quiso hacer un héroe de un tipo que se dilapidó 9 años de expectativa y de esperanza de los familiares de las víctimas. Se quiso decir que lo había nombrado Néstor, pero si Néstor lo nombró, vuelvo a repetir lo que dije: Esteban Rigui, cuando nombra a los fiscales, se excusa porque es socio de Anzoátegui. Anzoátegui es uno de los imputados en la causa de encubrimiento. Anzoátegui, Menem, se salvó Corach. Vaya a saber qué casualidad salvó Corach. La histórica servilleta de Corach, porque acá pareciera que este país pasan las cosas y nos vamos olvidando. La cooptación que tuvo el menemismo durante 10 años de la justicia la vamos a seguir padeciendo durante 50 años. Entonces, quiero ordenar un poco las ideas, porque la verdad esto me subleva, porque para el común de la gente, yo me tomé el colectivo ese día de la muerte de Nisman, y el colectivero, hablando con un pasajero, le decía: viste, la mandó a matar la presidenta. En el imaginario colectivo, no me iba a cruzar todo el colectivo para discutir con el colectivero, porque cada persona que ve por la calle tiene que discutir. Es muy difícil competir con los medios de comunicación que distorsionan y juegan políticamente ni siquiera a favor de un candidato, porque yo me saco el sombrero si viene
un medio de comunicación y me dice, mira, nosotros vamos a apoyar a este candidato. Juegan para sus intereses personales y juegan en contra de cualquier avance de políticas públicas del país. Quiero ordenar un poco las barbaridades que se dicen en esta resolución. Principal responsable de investigar el atentado, 9 años putañándose 30 palos del conjunto de los contribuyentes. El enorme daño ante la comunidad internacional. Las barbaridades que se dicen en la denuncia, en esta que ni siquiera creo que la haya escrito este tipo, es, por ejemplo, que se caían las alertas rojas, cuando en realidad el juez de la causa, Canicoba Corral, es el único autorizado por Interpol para dar de baja las alertas rojas. De más estoy decir todos los cachivaches que abundan y pululan en todos los gobiernos, en todas las gestiones, perejiles que dicen ser los grandes operadores, Delía, Esteche. A partir de esa se escucha, se arma una causa, que es la causa más importante, se denuncia a la presidenta de la Nación. No se sostiene por ningún lado eso. Pero al margen de eso, hay que ver la connivencia de Nisman con Estiuso. Nisman andaba en un Q5. No tengo ni idea porque no tengo auto, pero calculo que debe valer un palo una camioneta de esa. O casualidad, ¿quién es la dueña o quién figura como dueño del Q5? Que la justicia todavía no está avanzando en ver el GPS que se está quedando sin batería para saber cuáles eran los movimientos. Los movimientos, en Recoleta lo conocían bien al fiscal Nisman. ¿Quién es la dueña? La hija de Anzorregui. Vuelvo a nombrar a Anzorregui. ¿Recuerdan quién fue Anzorregui? Está acusado en el juicio de encubrimiento que se va a llevar a cabo si la justicia quiere en agosto. Entonces, toda esta bolsa de mierda que se tiró sobre las instituciones del país, he escuchado en la comunidad internacional opinar, porque acá puede opinar cualquiera, total, es gratis opinar, el daño que le hacen al país con todo esto, o casualidad, el país en una disputa soberana contra los fondos buitres, o casualidad son estos fondos buitres los que financian todos estos tipos y emprendimientos periodísticos para que denosten la imagen de la presidenta. Yo no soy quien para defender a la presidenta, lo que sí, básicamente con esta resolución se dice la intervención de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia mandó los peritos de la Corte Suprema de Justicia son los que peritaron la casa y el cuerpo del fiscal Nisman. La que está trabando para que avance el peritaje es ni más ni menos que la ex esposa del fiscal, que se fue de Boca, o no sé si fue adrede, y se descubrió que el fiscal Nisman tenía una cuenta no declarada en el exterior. Esto lo digo como si nada, total, los empresarios de este país, los que manejan entre las sombras del poder, fugaron 450.000 millones de dólares de este país. Entonces pensar por qué se condicionan gobiernos democráticos como el de Alfonsín para esta parte, es ni más ni menos por la connivencia de estos empresarios con el sistema judicial argentino y que lo vamos a pagar por generaciones. Habla de la finalización del memorándum de entendimiento. Vuelvo sobre ese tema. Repito, Argentina no puede juzgar en ausencia a los acusados. Entonces, una de las herramientas que era para avanzar en esto, en su momento los familiares también estaban a favor. Después hubo un lobby de uno de los estados más poderosos del mundo, que es Israel, sobre que se revea esta situación. Una de las herramientas era avanzar en esto para que Nisman y el juez Canicoba Corral interroguen a los acusados que están siendo denunciados en las Naciones Unidas por Néstor primero y después por Cristina en todas las sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas. Pero claro, si este tipo no laburaba, ¿qué va a querer ir a laburar e interrogar? Si se la gastaba en puta 30 palos de toda la comunidad. Entonces,
juzgar como un héroe, cartelito, yo soy Nisman, por este tipo, digamos, yo creo que es bastante apresurada la compañera de bloque, el concejal Ivo, ayer en la reunión de labor, con buen criterio dijo, mirá, esto fue en otro contexto, habría que ver porque no sabíamos algunas cosas de las que se descubrieron. Esto pasa, pero casualidad, es el Frente Renovador el que sale con esta resolución. El mismo espacio político que en la esquina de la Plaza Colón juntaba firmas con el encabezado: ¿usted está de acuerdo con que los chorros entren por una puerta y salgan por otra? Esa es la manera de comunicar un proyecto de ley sobre la reforma del Código Penal. Digamos, con esas herramientas no se hace política, señor presidente. La política se hace con la verdad porque la mentira tiene patas cortas. Espero que se llegue a la conclusión y se descubra qué pasó realmente con el fiscal Nisman, porque esto enluta a toda la comunidad, a toda Argentina, nos ensucia internacionalmente. Yo no salgo del asombro, aplaudían al embajador de Estados Unidos como si fuese un héroe en el velorio de este tipo. Estamos todos locos. Está bien, 40 chetas de Recoleta, no sé dónde era el velorio. La verdad, tendría para decir sobre el fiscal Molde, sobre toda la banda que quiere pasar del fuero donde está ahora el caso llevándose adelante, que en ningún momento la fiscal Fein dio por cerrado. Es muerte dudosa, no sé si es un homicidio, un suicidio inducido o un suicidio. Pero se está jugando con esto para pasar al fuero federal, donde, casualidad, y vuelvo con Anzorregui, Corach, Menem y toda la runfla que hipotecó 50 años de Argentina, tiene que ser juzgado en agosto. Nada más, señor presidente. Concejal Ivo. Bueno, le agradezco al concejal Polo Miloranza por la clase de historia que nos ha dado. La verdad que por lo que lo escuchamos, creo que va a aprobar la resolución, porque nosotros estamos siendo con cosas objetivas acá. Nosotros jamás decimos que la muerte de quién, que lo mataron, quién lo mató, si la presidenta tiene la culpa, quién tiene la culpa. Yo creo que quiero que lo lea bien, si hay que leerlo de nuevo, porque la verdad que estuviste leyendo otro proyecto, papá. Me parece que no es, estás leyendo otra cosa. Cuando vos decís que lo hizo la Procuración General que puso el doctor Nisman, ¿quién apoyó la Procuración General? Néstor Kirchner lo apoyó más de 8 años a este fiscal. ¿Quién tenía que investigar o quién tenía que estar atrás del fiscal Nisman a ver si hacía las cosas bien o hacía las cosas mal? La presidencia, el Estado Nacional. ¿Quién estuvo de presidente? Néstor, Cristina. Entonces, ¿de qué me hablas? Acá, después, te voy a decir algunas cosas que dijo la presidenta. A ver, tengo que mostrar. A ver. Un segundo. La presidenta el 19 de enero, a través de Facebook, redes sociales, porque no salió por televisión y cadena nacional, dice que el suicidio de Nisman genera estupor e interrogantes. Pasaron 2 días y asegura que fue un homicidio. Entonces, la gente a escuchar esto, ¿no quiere saber la verdad? Porque yo lo único que estamos pidiendo acá es que se sepa la verdad. El Bonafine dice que le tiraron un cuerpo al gobierno. Bueno, si le tiraron un cuerpo al gobierno, que se sepa. Queremos que se sepa. No estamos pidiendo otra cosa que no sea la verdad. El PJ, la conducción de ustedes, el PJ, ¿qué dice? Lamentamos la muerte de Nisman y reclamamos que se esclarezcan de forma inmediata y fehaciente las causas de su deceso. Nosotros opinamos igual. Lamentamos la muerte de Nisman y queremos que se esclarezcan de forma inmediata. Nosotros no sabemos si es un héroe, si es un corrupto, sí que investigaba la mayor causa de la Argentina
y que hizo una denuncia contra la Presidenta y a los 2 días apareció muerto. Queremos saber el por qué. Nada más. Yo te pido que lo leas de nuevo, porque no dice nada malo. Dice que queremos saber la verdad. Son cosas objetivas que ponemos en esta resolución. Nada más, señor presidente. Concejal Miguel Aranza. Señor presidente, yo no sé si esto también se lo escribieron como al fiscal la denuncia, pero vuelvo a leer los artículos. Artículo primero, en lo único que coincidimos. El Honorable Consejo Deliberante de Luján resuelve expresar su hondo pesar por la muerte del fiscal de la Nación, doctor Natalio Alberto Nisman, y manifestar la necesidad del pronto esclarecimiento del hecho. ¿Puedo suscribir ese artículo? Paso al artículo 2. El Honorable Consejo Deliberante de Luján vería con agrado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de garantizar la libertad de trabajo y de funcionamiento de sus autoridades judiciales que intervienen en la investigación de la muerte del doctor Natalio Alberto Nisman, del juez y la Fiscalía Especial de Investigación del atentado de la AMIA, como así también asegurar el resguardo y protección de todas las pruebas existentes y las que se produzcan en ambas causas. No estoy de acuerdo. Primero, ¿por qué? Porque le corresponde, nosotros somos existe una división de poderes. Existe una división de poderes. La que le corresponde investigar es a la justicia. Y como corresponde, está investigando ahí. También se está investigando el tema de los ñoquis, de la nutricionista. Se intervino la fiscalía y en vez de un fiscal hay un coordinador y 3 fiscales que responden al coordinador, que en buena hora se hizo porque la causa nunca avanzó. En 9 años que la tiene este tipo, nunca avanzó. Vuelvo a decirlo, el artículo 2, nada, no me dice nada. No puedo estar de acuerdo en algo que va de suyo, que le corresponde a la justicia investigar. Artículo 3, el Honorable Consejo Deliberante de Luján resuelve solicitarle a las no leo nada, a las autoridades del Honorable Consejo de la Nación que se someta al tratamiento de ambas cámaras la finalización del memorándum de entendimiento con Irán y se convoque a la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. ¿Qué es esto? Nosotros, un Consejo Deliberante, le vamos a decir a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Nación qué es lo que tiene que hacer. Ya se debatió en el Congreso este tema. Los poderes fácticos metieron un recurso de amparo y está trabado y le corresponde a la justicia ver si le da curso o lo sigue dando curso o no al recurso de amparo que se propuso. Ahora hay que ver, porque la geopolítica cambia y Estados Unidos ahora es un aliado estratégico de Irán. Hay que ver qué le dice la embajada de Estados Unidos al candidato del concejal Guibo, que otro que también iba a Ágape y demás a la embajada. Así que con el artículo 3 tampoco puedo estar de acuerdo. El artículo 4, el Honorable Consejo Deliberante de Luján resuelve dirigirse a los presidentes de todos los consejos deliberantes de la provincia. ¿Con quién quiere que esté de acuerdo, señor presidente, de esta resolución? ¿Con quién quiere que esté de acuerdo? El artículo 1 lo voto con las 2 manos. Yo, si hay alguien que quiere, es este proyecto político que se esclarezca las causas del fallecimiento de este señor. Nada más, señor presidente. Concejal Guibo. Las resoluciones son atribuciones que tiene el Consejo Deliberante también. En el artículo 77 dice, tiene por objeto expresar una opinión del Consejo sobre cualquier asunto de carácter público o privado, o manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo determinado. Acá yo estuve investigando, y acá se han votado resoluciones irrisorias. Por ejemplo, del bloque peronista y Frente de la Victoria, corriente peronista descamisado, referente repudio a la destitución del presidente de la República del Paraguay.
referente a las gestiones llevadas a cabo del señor secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas en el conflicto que mantienen las repúblicas de Colombia y Venezuela. Ya ni siquiera de problemas internos del país, sino ya se meten ustedes con cosas que pasan la frontera. Y vos venís a decir que esto no es importante, dar nuestra opinión. Vos podrás estar de acuerdo o no, pero esto es muy importante. A nosotros, este grupo de concejales, nos votó el 32% de la población de Luján. Y cuando yo iba caminando por la calle, el tema de que se hablaba era de Nisman. Yo no sé, como te dije recién, si Nisman es un corrupto, si es un héroe o qué es. Pero yo creo que se sepa la verdad, que se llegue a la verdad. Y la Suprema Corte, como vos dijiste, ahora se metió Arroyo Salgado. Bueno, la Suprema Corte tiene que intervenir. Para eso también está. Nada más, señor presidente. Señores concejales, concejal... No voy a dar por terminado el debate con el concejal Guibó, porque evidentemente no escucha lo que estoy diciendo. Vuelvo a decirlo, el artículo 1, con las dos manos se lo voto. Con las dos manos. Espero que algo de lo que, según él fue una clase de historia, por lo menos se siente... Si uno quiere llegar a la verdad, a investigar cómo fueron las cosas en este proceso político durante no solo estos 10 años, sino durante los 20 años que se llevó adelante el atentado este. Mi postura es el artículo 1, solo puedo llegar a votar el artículo 1 en esas condiciones, y el 2 de forma, o el 3 si quiere gastar papel y mandar a los otros consejos deliberantes, pero yo no voy a votar el artículo 2 y el artículo 3 por todo lo que dije y por todo lo que pienso de lo que fue la utilización política de este señor Nisman, que presentó una causa que no se sostiene por ningún lado. 3 instancias, 4 jueces ya dijeron que no se sostiene por ningún lado. Pues me gustaría que en algún momento se lea desde dónde y cómo armó el fiscal Nisman una denuncia a la presidenta de la Nación. No se sostiene por ningún lado, pero bueno, es un año electoral. Evidentemente, algunos espacios políticos creen que esto aporta a una discusión y a un enriquecimiento de la discusión política, operar de esta manera, que obviamente no operan ellos, ¿no? Operan otros poderes mucho más poderosos como los poderes fácticos en este país. Pero bueno, lo doy por resuelto. Si el concejal quiere que lo acompañe el artículo 1 y el artículo 5 de forma, con las dos manos se lo voto. No así lo estoy considerando, porque no estoy de acuerdo en todas las barbaridades que se dicen y se expresan acá. Tengo pedida la palabra de la concejal Pascualí. Por eso contuve el concejal Guibó. Gracias, señor presidente. Solamente para expresar que coincido plenamente con lo que expone el compañero concejal Milloranza, que no voy a acompañar, no estoy de acuerdo. La verdad que es muy lindo el último párrafo de los considerandos, donde dice que la sociedad toda exige que esta muerte no quede impune y que la gravedad institucional de este triste suceso sirva para encontrar un camino que nos lleve a terminar con la impunidad y con las mafias de nuestro país. Pero me hace mucho ruido el recordar que la marcha pidiendo justicia por Nisman la encabezaron los mismos fiscales y los mismos jueces que todos los días investigan y juzgan a gente que mata, que roba y que hace cosas impensables a muchos niños y a mucha gente inocente de toda la comunidad. Entonces, la verdad, me parece un despropósito acompañar esta resolución. Concejal Casey, tengo la palabra suya después, concejal Guibó. Concejal Guibó, perdón. Bueno, repetimos, nosotros no venimos acá a ser defensores de Nisman ni nada menos. Nosotros queremos defender las instituciones. Acá hubo un fiscal que estuvo investigando la mayor causa que tiene la Argentina, que fue el atentado de AMIA, que apareció muerto. ¿Cómo apareció muerto? Con un tiro en la cabeza. ¿Quién lo mató? Si se mató, si fue un suicidio inducido, no se sabe. Por eso queremos saber la verdad. Acá lo que pusimos en la resolución son todas cosas objetivas.
No hay nada de subjetividad en nada. Solamente el artículo 3 puede ser que sea algo que nosotros pensamos que ellos no estén de acuerdo. Lo otro es todo objetivo. Así que vamos a pedir que se vote con vistos y considerando. Gracias, concejal. Concejal Casset. Y luego, si no hay ninguna otra intervención, pasamos a la votación y a considerar que sea con visto y considerando. Sí, señor presidente. No voy a ni ironizar ni a polemizar con nadie y me ciño estrictamente a lo que es el texto del proyecto que estamos para considerar, en sus vistos, sus considerandos y su articulado, y anticipo que lo voy a votar favorablemente si el autor propone también que se apruebe con vistos y considerando de la misma manera. Entiendo que este fue un hecho, sin duda, marcó la vida política de la Argentina en este año y seguramente va a tener consecuencias políticas con posterioridad. Yo creo que nadie puede impedirle a este Consejo Deliberante ni proponer que este Consejo Deliberante no se pronuncie solicitando el esclarecimiento de un hecho de esta naturaleza por la magnitud que tuvo, por la significación pública que tenía en ese momento, particularmente el fiscal Nisman, y por todo lo que hay detrás de esta muerte. Nadie puede impedirnos a los concejales que pidamos el esclarecimiento de este hecho, ni tampoco, como consecuencia de esto, que le exijamos o que le solicitemos en realidad al Poder Judicial, en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que brinde todos los elementos posibles para que se investigue y se aclare este hecho. De la misma manera, como este hecho pone en evidencia otras situaciones que son suficientemente de una gravedad institucional suficientemente importante, tampoco pueden impedirnos, creo nadie, que nosotros solicitemos que todos los recursos de la justicia estén puestos a investigar y no a archivar presurosamente la investigación, la denuncia que hizo el fiscal Nisman, y a que además se investigue con profundidad, definitivamente, el atentado contra la AMIA que estaba investigando la unidad fiscal creada durante la presidencia de Néstor Kirchner y que encabezaba, por voluntad del propio presidente Néstor Kirchner, el fiscal Nisman. Creo que tampoco nadie puede impedirnos que nos pronunciemos con respecto a lo que fue el memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán, que está en principio declarado inconstitucional por el Poder Judicial, que es una causa que está siendo investigada en la justicia. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de las consideraciones que acá se han hecho, que algunas son operativamente comprensibles en cuanto a la posibilidad que podía tener la causa de la AMIA de prosperar con o sin la declaración de los imputados iraníes, o en general, porque había también algún sitio, si no recuerdo mal. La Constitución nos dice que nadie puede ser apartado de sus jueces naturales y cualquier ley, como es la aprobación de un tratado internacional, debe corresponder con lo que dice la Constitución. No puede vulnerar la Constitución y por eso ha sido denunciada por inconstitucional la ley que aprueba el memorándum, y es que hoy creo que está en casación esta causa con una sentencia, creo, en principio desfavorable y que manifiesta la inconstitucionalidad de la ley. Así que, en términos generales, me parece que además es un clamor social y que hay una necesidad de que esto se investigue, de que se investiguen las tres causas y que se llegue a una conclusión. En estos días se ha escuchado mucho alguna voz que decía: la función de la justicia no es llegar a la verdad, sino hacer justicia. Bueno, que se haga justicia con respecto a la muerte de Nisman, que se haga justicia con respecto a la denuncia de Nisman sobre un presunto encubrimiento de la causa AMIA, y que se haga justicia definitivamente en la causa AMIA. Por todas esas razones, voy a acompañar este proyecto de resolución. Propongo, sí, que cuando se haga la redacción definitiva, en el artículo 2, en vez de decir Suprema Corte de Justicia de la Nación, diga Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que en el artículo 4, en vez de decir de dirigirnos a los presidentes y los consejos deliberantes, nos dirijamos a los consejos deliberantes. Y pidamos la adhesión de los consejos y no de los presidentes de los consejos. Concejal Guibó, ¿sostiene el uso de la palabra pedido? Bueno, entonces concejal
Acá hay 4 sillas vacías. Gracias, señor presidente. Acá hay 4 sillas vacías. Bueno, por supuesto, el nivel de intensidad que tiene la locución del concejal Guibó hoy, seguramente que es diferente a lo que hubiese imaginado hace algunos meses cuando redactó esta resolución. Por supuesto que los acontecimientos públicos, políticos, el escenario político en lo que se manifiesta en un hecho trágico para la Argentina, en una muerte trágica para la Argentina, convertirlo por las corporaciones políticas y mediáticas en un hecho natural de campaña, obviamente que se fue desvirtuando a medida que avanzaba la investigación y, por supuesto, los diferentes actores comenzaron a tener diferentes roles. Y, por supuesto, el concejal Federico Guibó en aquel momento actuó como actuó su espacio político, aprovechando esto de una manera, yo creo que en su momento algunos dirigentes del Frente Renovador fueron más audaces todavía. Después tuvieron que retrotraer y hoy no se los escucha mucho, hoy no se los ve mucho mencionando este tema. Por supuesto que nosotros compartimos algunas expresiones del concejal Milloranza. Por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con el artículo primero. El espacio político en el cual nosotros pertenecemos, somos los primeros que quiere esclarecer esta situación, que poner en manos de la justicia y la justicia resuelva qué sucedió la semana anterior. Hubo instancias de definiciones políticas históricas que atravesaron a todos los gobiernos, como fue la modificación de la estructura de la ex CIDE, algo que varios presidentes intentaron hacer durante los últimos años de nuestra historia y no lo hicieron, y este gobierno tuvo la voluntad política de hacerlo, y muchas cosas salieron a la luz. Hoy debemos profundizar y acompañar y creer que este hecho se va a esclarecer. Como el concejal Guibó ya ha adelantado que no va a modificar su resolución, y nosotros estamos de acuerdo en el primer artículo, pero como el concejal no va a modificar su resolución, nosotros no vamos a acompañar esta resolución en los términos que lo planteó el concejal Guibó. Pero que quede claro que este bloque, como lo dijo el concejal Leopoldo Milloranza en el artículo primero, por supuesto que estamos de acuerdo. ¿Quién va a negar que estamos de acuerdo que este hecho se esclarezca? Pero me hubiese gustado que esta sesión se hubiese hecho en el mes de enero, que si era tan importante hubiésemos pedido una sesión extraordinaria para poder debatir este tema en el mes de enero y escuchar al concejal del Frente Renovador y la postura que tuvo en aquel momento, lo que hubiese dicho en aquel momento, y hoy con todos los acontecimientos a la vista, a ver cuál era su opinión. Nada más, señor presidente. Concejal Guibó. Ahora pidió la palabra de nuevo, porque él... Repito, son las cosas que están escritas, son cosas objetivas. Acá son todas conjeturas. ¿Qué habría pasado? ¿Qué hubiera hecho? Si lo hubiéramos debatido hace un año atrás? Son cosas objetivas, y me parece que el artículo 2, que tanto ruido le hace, me parece que tendrían que acompañar también. Si no quieren acompañar, allá ellos. Nada más. Bueno, señores concejales, entiendo que ha sido un debate ya bastante extendido
Y si no hay ningún concejal que vaya a arrimar ninguna otra participación, sí, concejal Romero. Gracias, señor presidente. No, bueno, obviamente adhiriendo a las palabras de los concejales Milioranza, Pascualini y Ciror en referencia a este tema. Obviamente estamos de acuerdo en que se esclarezca y buscar la verdad, pero me parece que su espacio político siempre toma estos temas de una forma un poco liviana, como mencionaba Milioranza hace un rato, el tema del Código Penal también, por ejemplo, lo utilizan como chicanas políticas, ¿no es cierto? Y después lo dejan, juntan firmas sin hablar del fondo de la cuestión. Acá hablan de enlutar a nuestro país. Y sí, es verdad que la muerte de un fiscal es un tema muy complejo, pero acá Nisman no dejó ningún aporte a la sociedad, como puede ser la muerte de alguien que realmente tiene que enlutar el país, alguien que deje algo en lo cultural, en lo histórico, en lo político. Nisman, ¿qué dejó? Dejó una denuncia que no tenía sustento jurídico, que se cayó totalmente. Entonces, para mí no enluta el país lo que ha hecho el fiscal. Sí hay que buscar verdad, sí hay que buscar la justicia, porque es grave lo que ha pasado. Pero me parece que lo que ha dejado el doctor Nisman es una denuncia que se cae por todos lados. Ha dejado también dudas con respecto a qué ha hecho con todo el dinero que se le ha atribuido para la investigación, y me parece que nosotros lo único que podemos acompañar es el artículo 1, como decía Milioranza, buscar la verdad, nada más. Concejal Guigo. Les repito a los concejales que el doctor Nisman apareció muerto después de una denuncia que le hizo a la Presidente, al Canciller, al Secretario General de la Cámpora. No dejó nada, no dejó una denuncia para vos. No se cayó todavía, se va a caer ahora, porque ahora entró en la Fiscalía de Luca, que es de justicia legítima, y se va a caer, porque De Luca es un juez, es un fiscal militante, como dicen ustedes. No dejó nada bueno, sino para nosotros sí dejó. Para nosotros sí dejó. No dialoguen, por favor, concejales. Nada más. Bueno, me parece que es hora de proceder a la votación de la resolución conforme lo solicitado por el bloque autor de la resolución. Voy a poner entonces en consideración para su aprobación con visto y considerando para lo solicitado la resolución en general. Por la afirmativa, por la negativa, 5 votos, abstenciones, la mía 1. Entiendo que la misma votación corresponde al articulado en lo particular, con las correcciones de la inversión de Corte Suprema en el artículo 2 y dirigiéndola a todos los consejos deliberantes y no a los presidentes. ¿Esto es claro? Entonces, por mayoría queda aprobada la resolución con visto y considerando. Ítem 7.2. Acá hay que hacer una salvedad, que supongo que por eso me está levantando la mano la concejal del bloque autor de esta resolución. Sí, concejal Pascualini. Le doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ya lo hablamos ayer en la reunión de labor, pero vale la aclaración que hubo un error de tipeo y no es una resolución, sino una comunicación.
En honor a seguir más o menos con el orden y estando presentada en el temario como resolución, tratémosla en este momento, sugiero a los señores concejales, en su carácter de comunicación. La que pongo en consideración de los señores concejales para su aprobación en general, aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, tercero de forma aprobado, queda aprobada la comunicación. Con la modificación de la transformación de una norma en otra. Ítem 7.3, expediente RI/I/3 del 2015, bloque de concejales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, referente a declarar de interés municipal todas las actividades vinculadas con el Día Nacional de la Memoria a realizarse el 24 de marzo del corriente en la ciudad de Luján. Señores concejales, ¿va a haber alguna expresión? La pongo en consideración. Concejal Pérez. Gracias, señor presidente. En primer lugar, una cuestión técnica que ojalá de acá en más, si es aceptada, podamos tomarlo así. Seguramente los autores de esta resolución van a solicitar que la misma se apruebe con vistos y considerandos. Y hoy lo hablaba en el bloque, creo que deberíamos cambiar esta intención de aprobar como si fuera un artículo más los vistos y considerandos, y en todo caso solicitar que se apruebe y se publique con vistos y considerandos. Es decir, los vistos y considerandos es la fundamentación de lo que estamos aprobando. No se aprueba, no es un artículo más. En todo caso servirá para la interpretación de la norma que se apruebe. Entonces, lo que uno debe votar, en general y en particular, es el articulado. Los vistos y considerandos, en todo caso, solicitar que se publique. De esta manera, facilitaría en más de una ocasión el poder votar el conjunto de lo que se está presentando. Con respecto a esta resolución, nosotros la vamos a aprobar. Si bien en el articulado se dice que lo que se detalla no es de carácter taxativo, sino todo lo contrario, y sin pretender que se modifique el articulado, hubo otras actividades. La Unión Cívica Radical realizó un homenaje en el monumento, en el busto de la calle Humberto, al expresidente Raúl Alfonsín, que creemos que alguna participación tuvo en lo que fue el proceso de democratización del país a partir de lo que nos habían dejado los genocidas del 76 al 83. Y también sería interesante decir, o nos hubiera gustado que en el articulado, en los fundamentos también aparecieran algunos hechos que ocurrieron antes del 2003. Pareciera que, de acuerdo a cómo se lee el articulado, todo ocurrió desde el 2003 a la fecha en cuanto a reivindicación de los derechos humanos, en cuanto a el juicio y castigo a los genocidas. Y sin entrar a hacer ni pretender que sea ni una clase de historia ni cerca, es claro que este ha sido un proceso que tuvo hechos que acontecieron antes del 76, durante el 76 y obviamente con posterioridad al periodo nefasto. Acá no se dice nada sobre eso,
simplemente arranca el considerando diciendo se cumplen 12 años de aquel 2003 cuando asumió la política, como si allí se hubiera iniciado todo. Nos hubiera gustado desde una autocrítica del propio espacio político que presenta esto respecto de algunas cuestiones que ocurrieron antes del 76, que si bien nada justifica lo que hicieron después, pero sí tienen que ver con lo que pasó después. Nos hubiera gustado que se hiciera una mención mínima a lo que fue el compromiso del presidente Raúl Alfonsín cuando todavía los militares eran fuertes, cuando todavía los militares tenían las posibilidades de quebrar una reciente democracia endeble, tuvo la voluntad, la decisión, el coraje de juzgar a la cúpula militar, a los principales genocidas. Nos hubiera gustado eso. Lo quiero dejar expresado, no quiero ni que se cambien los fundamentos, no quiero ni que se cambie el articulado, lo vamos a apoyar, pero entiendo que esto es demasiado acotado a un periodo de gobierno donde además en los fundamentos, sí, tener directa relación con lo que se pretende destacar en el articulado, se habla de una cantidad de logros del gobierno, una manera propagandística de decir qué cosas hizo Cristina, ¿no? Cristina lo hizo. Está bien, no lo vamos a cuestionar más de lo que yo estoy diciendo, pero quería dejarlo por lo menos sentado en acta. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Voy a poner entonces en consideración para su aprobación. ¿Lo han solicitado formalmente con vista y considerando los autores? Sí. Concejal Casset. Se pide la aprobación con estos vistos y estos considerandos. Voy a proponer, señor presidente, entonces que en la votación se pase primero a votar en general y que después en particular se traten los vistos y considerandos como si fueran un artículo, de modo que podamos votarlos a favor o en contra y anticipo que votar en contra de estos considerandos. Pongo en consideración la moción planteada por el concejal Casset. Perfecto, entonces voy a poner en consideración, para que queden todos claros, en general, en principio, la resolución, y en particular vamos a tomar estos considerandos como una parte de la votación particular. ¿Es claro? Entonces voy a poner en consideración para su aprobación en general el proyecto de resolución. Aprobado entonces por unanimidad en general. En particular, los considerandos por la afirmativa, perdón, concejal. Sí, señor presidente, yo reitero que no los voy a votar ni afirmativa, ni negativa, ni me voy a abstener, porque entiendo que los considerandos no se votan. Gracias. Perfecto, entonces, por la afirmativa, los considerandos. Sí, señor, concejal Arturo. Estoy en un tono de acuerdo en lo que dice el concejal Pérez. Yo creo que los considerandos no los debemos votar. En definitiva, deberá someter la votación con visto y considerando, y los que no quieren votar los considerandos votarán negativo. Pero me parece que los considerandos no se deben votar. Yo nunca he visto votar considerandos. Señor concejal, esto fue una propuesta que se planteó como salida recién. Yo concuerdo que nosotros hemos sometido a la votación primero, siempre, con visto y considerando, sin visto y considerando, y luego, a partir de eso, la parte resolutiva, pero lo habíamos acordado previamente.
Sí, concejal Casset. Ah, perdón, concejal Pérez. No vi quién levantó la mano primero. Concejal Pérez. Señor presidente, justamente el querer que se voten los considerandos es lo que puede impedir que alguien que entiende que la parte resolutiva es viable haga que impida que se vote. Los vistos y considerandos son los fundamentos que exponen los autores del proyecto para que el resto entendamos cuál fue la intención del propio autor. Pero los que no somos autores del proyecto, puede parecernos por otros motivos, por otro fundamento, por otras consideraciones, nos puede parecer viable el proyecto. Por lo tanto, sería injusto que a mí se me obligara a no votar un proyecto que yo entiendo tiene mis fundamentos y los expongo, porque tengo que votar en conjunto con los fundamentos del autor. Mis fundamentos van a quedar en el acta. Los fundamentos del autor también van a quedar en el acta atados al proyecto. Pero no me parece justo, reitero, que me impidan votar en general o en particular el articulado porque no estoy de acuerdo con los fundamentos, si sí estoy de acuerdo con el articulado. Entonces, si bien esto es una práctica que venimos realizando y acordando todos desde hace ya años, pero me parece que tendríamos que, por eso lo expliqué antes de empezar, me parece que tenemos que cambiar, que los autores pidan que esto se publique con los fundamentos que ellos han expuesto. Yo también puedo pedir que además al final se agreguen mis fundamentos, lo podría pedir y se podría votar a la hora de publicar pero no que me obliguen a votar los fundamentos. Cuando digo obliguen es entre comillas, obviamente, ¿no? Como parte del proyecto se me obligue a votar los fundamentos cuando yo estoy de acuerdo con la parte resolutiva y no con los fundamentos, o no con todos los fundamentos, o no con el sentido que se le quiso dar a los fundamentos. Entonces la idea es esa, separar la votación de lo que son los fundamentos de lo que es el articulado. Que luego alguien proponga que a la hora de publicarlo se pueda publicar con vistos y considerandos, bueno, yo podré estar en desacuerdo o podré decir, bueno, pero que también se publique, porque para que esto esté aprobado, mi voto también valió, que se publique también mi fundamento. ¿Lo puedo decir o no? Nada más, señor presidente. Tengo la palabra pedida del concejal. Perfecto. Concejal Taffi. Gracias, señor presidente. Bueno, este bloque, la verdad que yo no estoy de acuerdo con la consideración del concejal Carlos Pedro Pero, con el pedido de publicación de los considerando y después si otro bloque tiene otros fundamentos también publicarlo. La norma que se presenta, el proyecto que hoy está presentado es este. Sí estoy de acuerdo que se vote con o sin vistas y considerando, como se hace habitualmente, como se hizo siempre en este honorable Consejo Deliberante. Justamente hoy con esta norma se plantea esto, y nos ha pasado también en otras oportunidades nosotros, que seguramente estamos de acuerdo con el articulado y no con los vistos y considerando, y tampoco impedimos, ¿no es cierto?, como hoy nombraba el concejal Casset, impedimos que la norma se lleve adelante. Así que yo lo que voy a solicitarle, señor presidente, es un pequeño cuarto intermedio para conversarlo en mi bloque. El tema de los vistos considerando, si lo sacamos, si se los dejamos, por eso voy a pedir un cuarto intermedio. Lo que sí no estoy de acuerdo, y lo vuelvo a reiterar, con el tema de la publicación posterior, que se pida la publicación. ¿Se aprueba o no se aprueba con vistos o considerando? Por lo menos la postura que sostengo. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Voy a poner entonces en consideración del cuerpo el cuarto intermedio solicitado por la concejal Taffi. Aprobado, siendo las 11:40, pasamos a un breve cuarto intermedio.